Hola, mi nombre es Wilmary de la sección Sayá de Lenguaje y Comunicación y hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante interesante como lo es el lenguaje, la lengua y el habla. Vamos a hablar un poco sobre su significado, las características y las diferencias entre estos tres términos. Pero para empezar vamos a hablar sobre qué es el lenguaje. Según Sapir, el lenguaje es un método humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos producidos. Entre las características del lenguaje tenemos que el lenguaje es la base de comunicación de todos los individuos. Otra de sus características es que puede ser verbal o no verbal. Permite el intercambio de información entre emisor y receptor. Y como última característica podemos decir que el lenguaje es universal. Ahora vamos a hablar sobre la lengua. Las lenguas se refieren a las manifestaciones de esa facultad de comunicar. El lenguaje es uno, pero las lenguas naturales son muchas, por eso se habla de la lengua española, la lengua japonesa, la lengua francesa, entre muchas otras que abarcan un sistema lingüístico que ayudan o sirven a una población para poder comunicarse. Entre las características de las lenguas tenemos que las lenguas son esencialmente orales. Otra de las características es que las lenguas utilizan sonidos o una secuencia de sonidos unidos a significados. Y como última característica de la lengua tenemos que las lenguas están constituidas por un conjunto finito de elementos, fonemas o palabras. Por último, vamos a hablar sobre el habla. El uso que cada quien hace de la lengua es el habla. Es la manera particular de utilizar el código. Entre las características del habla tenemos que el habla no es colectiva, es individual y momentánea. Es la forma en cómo se actualiza la lengua, esa es otra de sus características. Y por última característica podemos decir que el habla es social, ya que existen diferentes elementos de la sociedad que así lo determina. Ya para ir finalizando quiero mencionar las diferencias que hay entre estos tres términos. Una de las primeras que quiero mencionar es que la lengua se hereda mientras que el habla es momentánea. Otra de las diferencias que quiero mencionar es que la lengua es más social mientras que el habla es más individual. Una diferencia que también quiero mencionar es que el lenguaje es la capacidad innata que tiene el ser humano para comunicarse, mientras que la lengua se va más por un sistema específico de signos para la comunicación, como por ejemplo el idioma español.